Buenas tardes, ¿cómo se encuentran todos? Mi nombre es Pablo Bello, soy editor de GrandRapidsTiempoLatino.com y de Tiempo Latino aquí en Grand Rapids, Michigan. Hoy es enero 9, martes 9 del 2018. Bueno, pues seguimos con las noticias sobre los Dreamers que como les dije ayer, se reunió Trump con congresistas en Camp David, allá en el área de Washington, D.C., para hablar sobre una posible solución a DACA. Como ustedes saben, la acción diferida, que quiere decir DACA, para los niños que llegaron las personas que llegaron durante la infancia a los Estados Unidos, traídos por sus padres. Este fue un mandato presidencial que dio el presidente Obama en el 2012, en septiembre de 2012, y que Trump lo anuló. En marzo deja de funcionar este mandato presidencial. Y hasta el momento no ha encontrado ninguna solución al dilema de los inmigrantes, los hijos de los inmigrantes que llegaron aquí a los Estados Unidos, traídos por sus papás. Pues como ustedes verán, se creó un problema enorme porque son 800,000 jóvenes que llegaron cuando eran niños aquí a los Estados Unidos. Y el presidente Obama les dio un permiso de trabajo, les dio un número de seguro social, con eso pudieron sacar licencias de manejo, pudieron solicitar empleos que antes no podían porque no tenían los documentos necesarios. Muchos de ellos se integraron a la fuerza laboral. Recuerdo que hace varios meses salió un ejecutivo de Google a defenderlos, a decirles que nadie iba a tocar los Dreamers que trabajaban para él y que tenían que pasar sobre su cadáver. Fue una declaración bastante seria. Y pues qué bueno que que los Dreamers tengan el apoyo de personas así, pero por el momento pues está la cosa crítica porque Trump los está tomando prácticamente como rehenes, ¿no? Dice que si el Congreso, los demócratas y los congresistas republicanos le ponen una propuesta de ley en su escritorio para solucionar el problema de los Dreamers, él no va a firmar ninguna propuesta de ley si no le autorizan dinero para construir el muro en la frontera con México, los Estados Unidos. Y otras medidas draconianas, por ejemplo, contratar a 10,000 agentes más para ICE, para el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos, Servicio de Inmigración y Aduanas. La cosa está crítica para los Dreamers, ¿no? Pero se esperan varias acciones. El 16 de enero van a salir autobuses de aquí de Grand Rapids con rumbo a Washington, D.C. para protestar por estas medidas draconianas de la administración de Trump. Y hay otras medidas aquí en Grand Rapids. Me parece que va a haber una manifestación el 16, me parece también. Van a haber manifestaciones por todo el país a nivel nacional para demandar una solución para los Dreamers. Bueno, y ahora vamos a pasar a un tema internacional que son las elecciones en México.
Como ustedes saben, se encuentra, ya empezaron las precampañas para la contienda política para elegir a presidente en México. A la cabeza se encuentra Andrés Manuel López Obrador, alias el PG, que yo favorezco. Yo estoy, en tiempo latino, que soy yo, favorecemos al PG, ¿no? Al Andrés Manuel López Obrador, porque ha demostrado ser una persona honesta. Y pues lamentablemente es la mejor opción entre está José Meade o Meade, que como lo diríamos en español, pero es Meade, ¿no? Se pronuncia Meade. Él es el candidato del Partido Revolucionario Institucional del PRI. Tiene antecedentes muy oscuros. Él fue secretario de Hacienda, ha tenido otros puestos importantes en el gobierno federal. Él ha autorizado los gasolinazos, los famosos gasolinazos en México que han causado tantas protestas allá en México. La gente ha tomado las gasolineras, protestando por los elevados precios de la gasolina en México. Um, es increíble que México, siendo uno de los mayores productores de petróleo en el mundo, tenga que vender su gasolina tan cara porque extraen el petróleo del subsuelo para después mandarlo a los Estados Unidos para que lo refinen y regresarlo a México, pues ya con precios exorbitantes, porque ninguno de los gobiernos pasados y el actual han construido más refinerías para refinar el petróleo mexicano. Y pues Mir es uno de los artífices de los gasolinazos, ¿no? Él autorizó los gasolinazos. Él estuvo de acuerdo con la reforma energética para abrir los campos petroleros y otros negocios de la industria energética a empresas extranjeras, algo que prohíbe la Constitución, pero que fue aprobado por el Congreso mexicano. Y ahora estamos viendo las consecuencias: gasolina carísima. La gasolina es tan cara como en los Estados Unidos. Aquí el galón de gasolina cuesta más o menos 2.50, entre 2.50 a 2 dólares 60 centavos. Y ese es el precio que se le da en México. Es increíble, ¿no? Que la gente gana de menos de 5 dólares al día allá en México, o 5 o 6 dólares al día, cuando mucho, pero tiene que pagar precios exorbitantes por su gasolina, que como ustedes saben la gasolina es un derivado del petróleo y México es uno de los mayores productores de petróleo y tienen que pagar estas gasolinas tan caras porque el gobierno mexicano exporta el petróleo para que se lo regresen ya en gasolinas que son carísimas. Bueno, y así están las cosas, ¿no? Este es el candidato del PRI, un tipo que tiene unos antecedentes terribles. Y cuando le preguntan, bueno, si no has hecho nada en tantos sexenios, porque él trabajó para Cedillo, trabajó para Calderón, me parece que también ha trabajado para la administración de Peña Nieto, allá en México.
Y cuando le preguntan, bueno, si no has resuelto ningún problema en tantos años, tantos sexenios que ya has trabajado en el gobierno mexicano, ¿cómo esperas solucionar los problemas ahora que seas presidente? Y bueno, se sale por la tangente, no responde las preguntas. Es como un estilo Trump, ¿no? Un tipo que no responde a los cuestionamientos que le hacen los periodistas. Él dice que todo se va a solucionar, pero pues ese cuento ya no lo sabemos. Y luego, por parte del PAN, pues tienen otro candidato que es peor, ¿no? Es otro candidato que es peor, el Anaya, ¿no? Es un candidato tan gris que nadie lo conoce. Además de que su familia vive en los Estados Unidos, me parece que vive en Miami o en la Florida, en un lado de la Florida, y él habla pestes de los inmigrantes mexicanos aquí en los Estados Unidos. Y pues esos son los tres principales candidatos de México. Y pues nosotros nos pronunciamos por apoyar a Obrador porque él ha demostrado ser una persona honesta. Él fue jefe de gobierno del Distrito Federal, allá en México, y nunca se robó un centavo. Nunca se robó un centavo. Al contrario, fue desaforado por el gobierno de Vicente Fox, por el Congreso controlado por los priistas y los panistas. Lo desaforaron por abrir una calle, ¿no? Por abrir una calle ahí para que la gente tuviera acceso al Hospital Juárez. Hágame el favor. Tenemos gente tan corrupta como Beltrones, un senador mexicano, o como Peña Nieto, que le encontraron la famosa Casa Blanca que vale más de 7 millones de dólares. Nadie sabe cómo es posible que un presidente con el dinero que gana pueda comprar una casa de 7 millones de dólares. Y eso solamente es la punta del iceberg del témpano de hielo, porque él tiene muchas otras propiedades, ¿no? Beltrones, pues eso es otro senador en México. Él tiene muchísimas propiedades, muchísimo dinero. Y te preguntas cómo es posible que estas personas tengan tanto dinero, ¿no? El, el jefe del sindicato de Pemex, de Petróleos Mexicanos, Champs, ¿no? Él tiene, sus hijos presumen Ferraris en Facebook, presumen que le pagan boletos a los muñecos de peluche que llevan en los aviones, hágame el favor, ¿no? Presumen relojes carísimos, ropa, joyas, ¿no? Un insulto para el pueblo mexicano en donde 50 millones de mexicanos viven en la pobreza extrema. Otros 30 viven en la pobreza no tan extrema. Y bueno, pues existe unas cuantas familias y unos cuantos millones de mexicanos que no viven tan mal, pero 50 millones viviendo en la pobreza extrema, que quiere decir que no tienen ni para comer. Y estas personas presumiendo sus lujos, ¿no? Cuando le preguntaran a la gaviota, bueno, ¿y de dónde sacaron para comprar una casa de 7 millones de dólares? Dijo que ella había trabajado desde que era muy joven y que había hecho sus ahorros y que con ese dinero había comprado una casa de 7 millones de dólares. Háganme el favor. Bueno, así están las cosas en México, ¿no?
Se avecinan las elecciones, ojalá que podamos votar aquí desde el extranjero en México para en las elecciones mexicanas.